Gracias, presidente. Mire usted, mi mano derecha en la consejería fue el secretario general, experto jurídico que jamás de los jamases permitió que se transgrediera la legalidad vigente. Y si no, abunde usted en los documentos y en los expedientes de la consejería y por cada uno que encuentre que transgreda la legalidad, vendré aquí a pedir disculpas públicamente. Eso sucede en la consejería. Y en las sociedades públicas usted podía recurrir al florilegio que hay de sentencias, que hay muchísimas y de muchísima jurisprudencia, según el cual el momento decisivo no es el que usted fija, no es el que usted marca. El momento decisivo es la entrada en vigor de la Ley 30 del 2007 de 30 de octubre, el texto refundido de la Ley de Contratos de las Sociedades Públicas, que entra en vigor 6 meses después de su publicación en el BOE. De manera que no sea usted tan frívolo y tan ligero en el uso del lenguaje. Y las sentencias me avalan. Y esas sentencias me hacen más fuerte, porque ustedes, por todos los conductos y por todos los medios posibles, han intentado que así no fuera, que no fuera. Usted dijo el viernes en Torrelavega, pronunció unas declaraciones en las que decía que ahora las cosas se hacen mejor porque usted tiene un director jurídico, un asesor jurídico en Cantur. Pues eso no es exacto. Usted no tiene uno, sino que ha tenido 4. Y de esos 4, la última fue contratada al día siguiente de suspender unas oposiciones para la función pública. O tal vez el mismo día. O tal vez el mismo día, o algunos días después. Y además ha mantenido el único asesor jurídico externo que tuve yo en Cantur, que fue, casualidad de casualidades, el que heredé de ustedes, el señor Labat, el mismo que tuvo el señor Cajigas, el mismo que tuvo el señor Álvaro Redondo y el mismo que mantienen ustedes ahí. Jamás de los jamases me advirtieron de la más mínima ilegalidad. Yo me pregunto, ¿sería uno de esos asesores jurídicos el que redactó, ya sé que no, es un artificio expresivo, no quiero sacar ventajas absurdas, el que redactó el objeto social de la empresa Transportes Alternativos de Cabárceno, perteneciente al grupo AZA? Mire usted, lo voy a leer literalmente. Redacción de proyectos de construcción, ejecuciones de obra y explotación de telecabinas y teleféricos, así como la realización de todas las actividades, actos y gestiones necesarias para la correcta ejecución y explotación de las obras adjudicadas. Dice de las obras adjudicadas, no dice de las obras que se le vayan a adjudicar, de las obras que se le puedan adjudicar, de las obras a cuyos concursos se va a presentar. No, de las obras adjudicadas. 16 de julio del 2014. 2 días después, 18 de julio del 2014, se constituía la empresa Transportes Alternativos de Cabárceno. Y yo me pregunto, las 12 empresas que se presentaron al concurso convocado el 20 de enero del 2014, que se acaba el 26 de febrero del 2014, fecha en la que usted comparece diciendo que a petición de las 12 empresas que se habían interesado se amplía en plazo. Esas 12 empresas eran sabedoras de que se garantizaba el equilibrio financiero de ese gasto, de esa inversión, tuvieron acceso a la misma información, tuvieron el mismo conocimiento, se produjo contra ellas un agravio comparativo. No son las empresas cántabras las que merecen todo el respeto, tal como su señoría ha pronunciado hace algunos minutos. Hubo que buscar una empresa mexicana, hubo que constituirla 2 días antes. Todo eso es absolutamente impecable. No será cierto que esa empresa llevaba implantada con otra denominación hacía 9 años en Cantabria. ¿No será más cierto que esa empresa no va a generar 193 puestos de trabajo con esa inversión de 11,8 millones de euros? ¿No será más cierto que esa empresa es a la que va a rendir usted Cabárceno por completo? ¿No será más cierto que los 170 o 180 trabajadores de Cabárceno van a ser entregados y privatizados a esa empresa? Tengo la sospecha de que sí. ¿Y no será más cierto que los 250.000 pasajeros al año que usted le garantiza es una pesadísima herencia para el Gobierno de Cantabria? ¿No será más cierto que eso multiplicado por 25 años supone un gasto para los cántabros de muchísimos millones de euros, de 90 millones de euros? ¿De dónde salen esos 193 empleos si no es de la privatización de Cabárceno en un teleférico como este que tiene un recorrido interno
que tiene un recorrido interior, solo en el recinto de esas 750 hermosas y privilegiadas hectáreas. La Ley de Contratos del Estado dice dos cosas importantes. Mire usted, el mejor informe de la Ley de Contratos del Estado es el estudio sistemático de la Ley de Contratos de los Servicios Públicos realizado por el Ministerio de Defensa. En señalar esto coinciden muchos de los expertos, por supuesto todos los expertos que yo he consultado. Y en sus artículos 169 y 170 dice: el mencionado 69 establece que mediante el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. Usted ha hecho mención pública a dos, solo a dos. Y es necesario solicitar al menos ofertas a 3 empresas capacitadas. Solo hemos oído hablar de 2. Y el artículo 170 precisa: de cualquier modo no pueden modificarse sustancialmente las condiciones originales del contrato, pues nos veríamos en una situación absurda y de transgresión legal. Imaginemos el caso de convocatoria de procedimiento abierto restringido con unas condiciones inasumibles y con intención de declararlo desierto para a continuación modificar dichas condiciones y adjudicar mediante procedimiento negociado invitando a los empresarios. ¿Ha hecho usted esto? Se ofreció a las empresas las mismas condiciones, se modificaron las condiciones del contrato, que yo no hice nunca jamás. Recurro a usted a la sentencia, porque en ningún momento ha habido una sentencia desfavorable a este consejero. Y usted lleva una colección que es una auténtica retahíla de demandas, de querellas perdidas, de convenios perdidos. Su propio gobierno recurre a su convenio. Más cosas, más cosas. Dice usted 173 empleos. El Santa Santorum de los teleféricos en Cantabria es el proyecto ingenioso y audaz de Antonio Gorostiaga, un ingeniero lebaniego que fue capaz de convencer a Pedro Escalante Huidobro para que en el año 1962 se construyera el teleférico de Fuente D. ¿Usted sabe cuántas personas trabajan en Fuente D? Lo sabe seguro, pero yo se lo voy a recordar. 10 en temporada baja, 14 en temporada alta. ¿De dónde los 193 empleos de Cabárceno? ¿De dónde los 152 empleos de ese mirador del Paz, que no llega ni a los 1.417 metros de Castro Bandera? Que no llega, que se queda 400 metros más abajo, en uno de los picos que para los montañeros de Cantabria es un pico maldito, porque es uno de los picos que más días de niebla soporta al año. Los 3 picos malditos para los montañeros son el Porracolina, el Mortillano y el Castro Bandera. Salvo que se privatice Cabárceno, no se garantizan 193 empleos. Y yo creo que en esas estamos. Escrupulosa legalidad. Usted diría que las fotos que han aparecido en los medios de comunicación en este fin de semana, y que yo voy a mostrar aquí ahora mismo, reflejan esa escrupulosa legalidad. Usted que ha acusado a los demás, usted y los suyos, que ha acusado a los demás de iniciar obras sin licencia y que aquí acaba de mencionarlo hace escasos minutos, diría que esto es el inicio de obras sin licencia. Las imágenes son tan clarificadoras que yo creo que no hay duda alguna. Y por si alguien las tiene, esto está dentro del 80 y tantos % del recinto de Cabárceno que pertenece al municipio de Penagos. No en el terreno que pertenece al municipio de Villaescusa, en donde es cierto que a usted le han dado la licencia. A mí no me la dieron, pero la pedimos y nos dijeron que no iba a haber ningún problema. Y pagamos las tasas y lo ratificó la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Pero a usted en Villaescusa se la han dado, a mí no. ¿Tendrá algo que ver eso? Seguramente sí tiene algo que ver. Por cierto, usted y su gobierno han recurrido a la liquidación de tasas del Ayuntamiento de Villaescusa. Y el alcalde de Penagos defiende los intereses de sus vecinos, porque usted habla mucho de crear puestos de trabajo, 193 en un sitio, 152 en otro, pero pone en peligro los 50, termino, señor presidente, los 50 puestos de trabajo de la hostelería que están en un pueblo de Cabárceno que en su época brillante tuvo 3.000 habitantes y que hoy ve cómo usted le quiere cerrar las puertas de su parque. Muchas gracias, señor Marcano. Muchas gracias, señor presidente. Duplica